Pilar desde Perú y no me quiero dar muchas presentaciones, me considero un amante de los cristales desde muy pequeña y buscadora de la verdad principalmente. Y eso me ha llevado en mi camino de descubrimiento, camino que todos hemos tenido, en una búsqueda, ¿no? Por encontrar algo que nos regrese a ese estado natural de equilibrio, que nos conecte con el corazón. La charla de hoy es acerca de los cristales, ¿no? Los minerales, sobre los astros y sobre toda esta época de cambio y transformación en la cual estamos. Está de más hablar o explicar que estamos en un momento de cambio. Sigo mucho la astrología sideral, la astrología védica, en donde ya desde el año pasado hablábamos del famoso eclipse del 26 de diciembre, y que definitivamente para nosotros, que se ha dado un signo tan espiritual como Sagitario, un signo de apertura de conciencia, nos iba a abrir las puertas a un cambio de transformación de conciencia, a una conciencia universal, ¿no? Aperturarnos a la conciencia universal. Y es ahí donde estos maravillosos cristales juegan un papel y un rol muy importante. Y vamos a hablar un poquito de ello. Les he preparado una pequeña presentación. Me encanta mostrar imágenes, así que vamos a ver para que comprendan un poquito más de qué se trata todo esto. Y hablar de los cristales hablaríamos infinitamente sobre sus usos desde tiempos inmemoriales. Estamos hablando de herramientas que se les consideraban herramientas de sanación que se utilizaban desde la época de la Atlántida, ¿no? Bueno, pero para muchos la Atlántida todavía es como que algo muy subjetivo, ¿no? Mágico. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de la Biblia. En el Éxodo se habla del pectoral del sumo sacerdote, en donde se llevaba a Aarón 12 piedras que le daban unos poderes divinos, indicando que todo este pectoral fue recibido por un mensaje de Dios y que le iba a ayudar pues, a mantener las 12 tribus de Israel. 5.000 años atrás, en el Garuda Purana, por ejemplo, en la India, en el Jyotish, también llamada la astrología hindú, está un tratado que habla sobre este uso cósmico de los cristales y cómo nos ayudaban a unirnos con esta conciencia cósmica de los planetas para regresar a nuestro origen. Y ya también los egipcios los utilizaban en las escuelas metafísicas, cuando, por ejemplo, un miembro de la familia real enfermaba, ¿no? Lo acostaban rodeado de gemas y de piedras, y se utilizaban también como adorno. No solamente los egipcios, las culturas antiguas como los mayas, incas, en el Tíbet, y Hopis, ¿no? Indios, diferentes indios americanos, utilizaban estos minerales para sanación. Sobre el origen podríamos decir de que para que un mineral se pueda formar, para que esta hermosa pieza esté acá con nosotros, ha tenido que pasar tiempo. Estamos hablando de millones de años. Y tienen un origen magmático, es decir, que viene desde el centro de la corteza terrestre. Desde el centro de la corteza terrestre está todo este magma fundido, y de ahí por las laderas y por las escaleras geográficas, este magma se va fusionando con minerales a través del tiempo, millones de años, de presión, temperaturas, rapidez de enfriamientos, que los hacen salir a la corteza. Y es así como los tenemos acá. Hablamos de tiempo, temperatura y presión. Y acá podemos ver más o menos cómo es que se van mezclando con diferentes elementos en el camino. Soy muy amante también de la mineralogía que he estudiado y de la parte física de los cristales, y creo que eso fue lo que me llevó a amarlos más y a darme cuenta de este orden tan perfecto que tienen. Entonces, estamos hablando de millones de años de información, que si lo unimos con la geometría perfecta que tiene, he tenido la suerte de ver en laboratorios
minerales con formaciones tipo castillos en movimiento, porque están vivos, están compuestos por átomos en movimiento, con una frecuencia de vibración, en donde uno se queda realmente maravillado con la magia de estos cristales. Los vemos tal como están en estas fotos, como estos castillos, de diferentes formas, y es increíble ver cómo pueden cristalizar en figuras en base a la geometría sagrada, que como sabemos, la geometría sagrada nos une con la conciencia universal, nos pone en orden, nos estructura. Pues, por ejemplo, yo acá tengo una pirita cúbica, y la pirita también se puede encontrar en forma tetraédrica. Y este orden, siempre me gusta poner esta imagen en mis charlas, porque podemos ver acá la diferencia del orden de un cristal de cuarzo versus el vidrio, ¿no? Permite que sean grandes archivadores de información. Entonces estamos hablando de una estructura de millones de años con una capacidad, un orden perfecto de conectarnos con la conciencia universal y archivar información. Vamos a ir uniendo. Por ejemplo, acá tenemos un cuarzo. Un cuarzo cristaliza en forma tetraédrica, ¿no? Son 4 moléculas de oxígeno y una de sílice. Y forma octaedros también perfectos, muy bonitos. Por eso es que el cuarzo cristaliza naturalmente en punta natural, ¿no? Lo podemos ver cristalizado en una puntita natural. Esta es una punta natural, no está tallada. Y siguiendo, los cristales son materia. Están compuestas por átomos vinculados a la fuerza del cosmos. Sabemos de que todas las moléculas palpitan o vibran en una frecuencia. Al hablar de frecuencia hablamos, ¿no?, de ondas. Se dice que los cuarzos vibran a una frecuencia de 32.768 Hz, o sea, 32.768 veces en un segundo. ¿Se imaginan tener algo así en nuestro cuerpo? Es por eso que muchas veces cuando tocamos un cuarzo o un mineral, sentimos estas palpitaciones, ¿no? Y como que nos pican o como laten, por esta gran capacidad de conducción que tienen. Esta habilidad de producir impulsos eléctricos le da un campo energético alucinante, que le conocen como piezoelectricidad. Esta capacidad lo ha hecho al cuarzo un recurso muy importante en la tecnología actual. Actualmente todos los minerales, ¿no?, lo podemos encontrar, por ejemplo, en procesadores, en microchips, también en el uso de la medicina, como el rubí, que se utiliza para la cirugía microscópica por láser, en aparatos de ultrasonido, relojes, ¿no?, y como osciladores en radiofrecuencias de equipos electrónicos y muchísimos más. ¿Por qué? Porque tienen esta gran capacidad de transmitir energía de un sistema a otro, amplificarla y almacenar información. Por ese orden tan perfecto que tienen. Entonces, unimos millones de años, origen, geometría, orden. Cuando tú agarras un mineral, lo que se estás agarrando es un montón de información que te conecta nuevamente con la fuente. Así de mágico puede ser el cuarzo. Pero también hablamos de una composición química. Nosotros somos un compuesto de químicos. Y como es arriba, es abajo. Venimos de la madre tierra, que también, acá tenemos la composición química de la corteza terrestre, por ejemplo, en su mayoría tiene 47% de oxígeno y también tiene silicio. Los cristales también. Entonces, los cristales son afines a la madre tierra, tienen una composición similar, porque vienen de ella, pero también son afines a nosotros, ¿no? Acá podemos ver de qué estamos hechos: oxígeno, carbono, hidrógeno. ¿Y qué hay en la madre tierra? ¿Y qué hay en los minerales? Pues lo mismo. Por eso cuando dicen, ay, este mineral o este cuarzo me va a hacer daño, o sea, de ninguna manera, porque es afín a ti. Al contrario, llega a tu vida para ordenarte, equilibrarte. Los minerales son afines a nuestro cuerpo porque vibran en similar frecuencia que el cuerpo humano, que es 70% agua, silicio y oxígeno. Y es similar al cristal de cuarzo en su estructura. Podemos notar
la cercana relación y la armonía simpática entre el ser humano y el cuarzo. Son grandes maestros que siempre están ahí para apoyarnos. Entonces, hay otra cosa que también me encanta, que es esta correspondencia de las leyes de la metafísica, ¿no? La vibración, como es arriba es abajo. Y acá entra un gran médico que, bueno, fue astrónomo, el gran alquimista, Paracelso, de los años 1497 más o menos. Gracias a sus tratados, ¿no? Por ejemplo, se crearon las famosas flores de Bach. Todas las investigaciones que él hizo fueron muy importantes para las flores de Bach. Y él decía siempre de la asignatura, hablaba de la asignatura, de esta correspondencia entre el macro y el microcosmos, ¿no? En donde el ser humano era considerado precisamente un microcosmos dentro del macrocosmos en el que vive. Y estableció esta doctrina, ¿sí?, como un signo distintivo en el cual cualquier elemento de la naturaleza se podía comprender por la esencia del mismo. Y explicaba, por ejemplo, la agrimoni es una planta que muestra sus hojas más bellas y saludables, y esconde sus parchitas. Entonces, si hay que hacer liberación emocional y hay que soltar las emociones, tomas agrimoni. Entonces, de la misma forma, se pueden hacer también signaturas con los minerales. Por ejemplo, la hematite es un mineral que está compuesto de hierro, en forma hexaédrica. Ya Carl Sagan decía de que el centro de la Tierra era un hexaedro, ¿no?, sólido, rodeado de un círculo de hierro líquido. Entonces, ¿para qué podemos usarlo? Por ejemplo, que tenemos en nuestro cuerpo sangre, y la sangre que tiene hierro. Entonces, si necesitamos mejorar los niveles de hierro en nuestro cuerpo, podemos utilizar una hematita. Si necesitamos mejorar la actividad, la fortaleza, ¿sí?, el dinamismo en nuestro cuerpo, podemos utilizar una hematita. Entonces, de esta manera estamos haciendo, voy a ver, de esta manera estamos haciendo, se nos salió un ratito, una analogía en base a la asignatura de Paracelso. Y es una forma también de entender cómo trabajan los minerales. Y acá hay otro tema que adoro, que es la cromoterapia. La cromoterapia, también conocida como la terapia del color, es una terapia alternativa que se le considera pseudociencia. Es más, en London hay una universidad que te enseña en 2 años sobre todo lo que es cromoterapia. Y sostiene que la luz o los entornos que tienen determinado color son útiles para el tratamiento o la curación de enfermedades. Ya las grandes civilizaciones, como las de Egipto, Grecia, China, India, practicaban el uso de estos colores con el fin de curar enfermedades y armonizar el cuerpo y la mente. Y se dice que esto fue creado por Augustus Pleasanton en 1801 y 1894, y ahí se los dejo para que investiguen más. Pero lo que hoy se conoce como cromoterapia en sí se debe al gran trabajo que hizo el doctor Vincent Gariali, que fue un gran investigador médico, químico y físico, que aseguró que por medio de los colores, las personas pueden ser curadas de enfermedades. El doctor Gariali creó una enciclopedia de 3 tomos en el año de 1933. Y él fue el creador del Spectrochrome, que ahora se utiliza y es tan importante para varios terapeutas holísticos que lo incluyen el Spectrochrome dentro de sus procesos de sanación, ¿no? Este Spectrochrome consiste en un conjunto de filtros para la luz que se adaptan a una lámpara que permite generar 12 combinaciones de colores. Entonces es, la verdad, súper interesante. ¿Y por qué hablamos del color? ¿No? También podemos, por ejemplo, determinar qué mineral usar en base a un color, simplemente con saber cálidos o fríos. Quiero calmarme, colores fríos. Quiero activarme, colores cálidos. Estoy con una depresión fuerte, un color cálido, por ejemplo. Y aquí podemos hablar de que en el color en el Jyotish, o la astrología sideral, realmente es más que una refracción de la luz. Así lo vemos nosotros. Cuando hablamos de color, hablamos de una refracción de la luz. Y hablamos también de que los planetas son luz. Entonces, cuando es muy típico ir a India y conseguir una gema para los planetas, y te muestran un cuarzo y le ponen una linterna y te dicen, mira, sana, porque tiene la luz, ¿no? La luz cósmica, el rayo cósmico, como le llaman.
¿no? Que te va a ayudar a equilibrar esas energías dentro de tu cuerpo. Y aquí podemos juntar todo lo que hemos hablado, del origen, la geometría, el color, la composición química que tienen. En la composición química podemos hablar también de los trabajos y los tratados de Michael Bienger. Él tiene varios libros en donde inclusive ha hecho toda una analogía entre los minerales y cómo actúan en nuestro cuerpo en base a los tratados de Santa Hildegarda, que también vale la pena hablar de ella. Ella fue una monja de la época de 1200, de los años 1200, en la época de las cruzadas, que se conectaba con los ángeles, porque también hay personas maravillosas que tienen el don de simplemente agarrar un cristal, y eso comienza a suceder cuando uno trabaja más con los cristales, y te comienzas a conectar con el cristal. Entonces, Santa Hildegarda recibía los mensajes de los ángeles que le decían cómo se formaba el mineral, para qué lo podía utilizar, cuál era la mejor forma para utilizarlo, y escribió varios tratados. Entonces, investiguen un poco más sobre ella, es maravillosa, es muy subjetivo, ¿no? Pero es mágico, la forma en cómo ella habla de los cristales. Y ya Michael Bienger, con esos tratados, hizo algo un poco más científico, que tiene mucha relación y lo probó en miles de casos. Y ayudó a muchas personas con diferentes diagnósticos. Ha escrito un montón de libros al respecto. Entonces, aparte de esa composición química, ¿no? Que estudió también Michael Bienger, de la asignatura de Paracelso, donde ahí siempre hay correspondencias, también podemos hablar de que los cristales nos dan información en base al lugar de donde provienen, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y sobre el cosmos, aquí comenzamos a hablar sobre algo muy importante. Está muy de moda el que, Saturno lo tienes debilitado, vamos a reforzar ese Saturno, o, uy, no, hay que levantar ese Sol, entonces hay que usar una piedra para levantar el Sol. Entonces, están recomendando mucho minerales para diferentes aflicciones que tenemos en nuestra carta astral. Es más, el Jyotish es uno de los promotores de todo esto. Estudio con diferentes linajes, maestros desde la India, que la verdad ellos prefieren dar más una sadhana o dar como que una disciplina espiritual, ¿no? En base a trabajar la mente, meditación, yoga, mantras, un estilo de vida saludable, conectarte con el corazón, en vez de estar usando una gema, porque qué fácil, o sea, yo vengo a esta realidad, a hacer un trabajo en base a mi karma pasado. Y entonces me compro una gema, un rubí perfecto de $5,000, y con eso sané el karma de muchas vidas. Y qué rico, vivo mi vida perfecta. Entonces, así no funciona, ¿no? Así no funciona la vida. Y sobre todo en estas épocas de tantos cambios y transformación, pues nos invitan más a estar en conexión con la mente, ¿no? Que a mí me costó muchísimo. A mí en la India siempre me decían mucha mente, poco corazón. Ya después fui comprendiendo qué significaba eso. Pero en estas épocas estamos en unos momentos en donde si no nos conectamos con esta mente, las cosas no van a salir como realmente las que queremos que salgan, ¿no? Y aquí es donde quiero hacer un corte en esta charla, porque se habla mucho, ¿no? De los cuarzos que sanan. ¿Por qué sanan los cuarzos? Eso justo lo publiqué hace poco en mi página, ¿no? ¿Qué es sanar? Porque la gente dice, ok, me dio mi cuarzo rosa, tengo pareja, me voy con mi pareja. Entonces, no es así. El sanar ya es reconocer, el tener conciencia que debemos de trabajar en nosotros, en dejar de estar en esta posición de víctima y dejar de culpar a todo el mundo por lo que nos pasa. Asumir la responsabilidad de lo que hemos venido a trabajar en esta reencarnación. Entonces, a mí me pasan cosas bonitas. Hace poco con una linda clienta que me dijo, oh, ok, sí, ya entendí, ya sé en lo que tengo que cambiar para que mejore mi relación y voy a trabajar en ello. Porque el proceso de sanación tampoco es que se dé rápido y en un segundo. Estamos hablando de que a veces hay que trabajar muchísimo, muchísimos años. Si tenemos suerte, algunos meses para modificar esa situación, pero ya basta con reconocer, el ser conscientes, el asumir esa responsabilidad. Y créanme de que todo empieza a mejorar. Y es ahí donde los minerales nos acompañan en este proceso, porque son nuestro soporte, guía, nuestro centro, y nos ayudan a enfocarnos en el presente y mantener nuestra vibración en alto,
Como decía una gran maestra, y he tenido el placer de estudiar con Alejandra Salatino, discípula directa de Catrina Rafael. Entonces, los cristales participan en el proceso de la toma de conciencia, enseñándonos la armonía con la esencia creadora y unificadora del universo. Miren qué bonito. Y aquí vamos a llevar ya esto a un plano ya más de conexión universal, para estar a tono con toda esta hermosa conferencia. Y del lugar donde provienen, también nos dan mucha información. Hace poco en Perú se encontró, cerca de Abancay, unos minerales rarísimos. Estamos hablando de turmalina, crisocola, cuarzo ahumado, algunas piezas como estas que tienen hierro, pero es una mezcla inusual. Cuando un mineral aparece en una época, en un momento, y sobre todo si te dicen, turmalina, que es arraigo, porque tiene hierro, la crisocola, que es la fortaleza, el coraje, la conexión con la madre tierra, el optimismo, la esperanza, el cuarzo ahumado que limpia, el hierro, que también ancla, pero también te energiza, el cuarzo cristal que amplifica la conciencia para conectarnos. Entonces, estamos hablando que también hay que ver qué es lo que la madre tierra saca en ese momento y conectarnos con esa conciencia de lo que saca en ese momento. En vez de ir a un lugar y simplemente pedir mi cuarzo rosa para el amor, o mi pirita así enorme para el dinero, podemos conectarnos con nuestro corazón y ver qué es lo que nos jala, nos llama en ese momento para trabajar. Y nuestra madre tierra siempre está ahí, acompañándonos y diciéndonos, ¿no? Y ya para cerrar, de acuerdo a las ciencias védicas, los cristales transmiten una resonancia astral. Eso es lo que dice el Garuda Purana. Y estos planetas, ¿no? Saturno, Venus, Sol, influencian diferentes aspectos de nuestras vidas. Se les consideran cuerpos luminosos que irradian estos colores cósmicos. Es más, hay toda una filosofía en Garuda Purana donde se explica con mitologías cómo se crearon en base a un monstruo que destruyeron y todas las partes cayeron en formas de gemas, cómo se crean, ¿sí?, dentro del planeta estos pedacitos de rayos cósmicos. Y de acuerdo a esta ciencia, los colores que irradian estos 9 planetas entonces son idénticos a los colores cósmicos de las gemas. Y cuando uno usa una gema astrológica, lo que se hace realmente es agregar color cósmico al aura, que eso sí he visto que ayuda muchísimo. Y también se capta la atención de la deidad que rige el planeta. ¿Y cómo se capta la atención de la deidad? Se capta la atención desde entender, donde está Saturno, donde tengo que ser responsable en mi vida. Donde está Venus, es donde tengo que cuidar los límites y los excesos. Y así, consiguientemente, uno va entendiendo cómo funciona ese planeta. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar con esto. Carl Sagan publicó la conocida frase en el ensayo de la conexión cósmica, una perspectiva extraterrestre, en 1973. Nuestro Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Todo el material rocoso y metálico que pisamos, el hierro en nuestra sangre, el calcio en los dientes, el carbono en nuestros genes, fueron producidos hace 1.000 millones de años en el interior de una estrella gigante roja. Estamos hechos de materia estelar. Y tenemos estas maravillosas herramientas de sanación hechas de materia estelar afines a nosotros, que nos hacen recordar de dónde venimos. Entonces, cuando nos conectamos con un mineral, no nos estamos conectando con una simple roca que hemos encontrado ahí tirada. Nos estamos conectando con algo que ha sido creado en millones de años, con elementos afines a nosotros, con información almacenada que nos va a complementar y nos va a servir de soporte y apoyo para este camino maravilloso de evolución emocional. Y lo único que les puedo asegurar es que cuando tengan a un mineral o un cristal, ábranse, porque el cambio viene y es un cambio muy, muy bonito. Entonces, vamos a dejar ya un espacio pequeñito para preguntas. Fue un placer conectarme con ustedes acá desde Perú. Nos vemos ahorita.